De terrorismos a terrorismos. 26. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 04. Bajo la égida del dios mortal. Un atisbo a la configuración del dios Estado. Parte 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Qué inestables resultaron en el horizonte antiguo las tiranías, aunque muy recurrentemente aparecieron, así como las democracias lo fueron escasísimas, por lo que con la combinación de monarquía con oligarquía se cubren más de 5 milenios de formas de gobierno estatal a partir del 4000 hasta la segunda parte del siglo XVII en Inglaterra, ya pasando a ser la Gran Bretaña, con la afirmación del poder parlamentario tras de cortarle la cabeza a Carlos I y del fracaso del protectorado de Lord Cromwell de 1599 a 1658, concretando en la Constitución que emana de la gloriosa Revolución promulgada en 1688-1689, abriendo espacio hacia funciones e instancias políticas plenamente modernas. Mas, en tal procesal irá gestándose el dominio burgués capitalista, propiciando una transformación radical en la política en seguimiento de la transformación que la producción industrial va a ir generando en las sociedades, al irse acentuando la industrialización y el dominio burgués de los capitalistas, solidificándose, encontrando recursos e instancias permanentes, cuando se llega a la fórmula de un gobierno de los pocos malvados capitalistas, empleando a profesionales, burócratas, para administrar el trabajo de campesinos, obreros y profesionistas urbanos, en sí de los asalariados. Trabajo asalariado y sujeto a precios del mercado a favor de quienes pagan bajos sueldos y obtienen plusvalía, y o compran barato para vender caro, no dejando de ser el dominio de una clase reducida, pues los capitalistas, como dueños de los medios de producción, gran comercio y distribución, son unos cuantos, dominando a mayorías de trabajadores explotados, tanto en el campo como en las ciudades. La ecuación gobierno de los pocos, sojuzgando a las mayorías, es un continuum en la historia. El optimus para los dominadores siempre ha sido el encontrar la mejor forma de gobierno para garantizar la absorción y concentración de la riqueza en unos cuantos privilegiados, monarcas y ministros, sacerdotes y guerreros del templo y del palacio, terratenientes y o mercaderes, dueños de talleres, usureros o esclavistas, o los pocos que en los regímenes democráticos aprovechan los puestos públicos, o capitalistas que como dueños de los medios de producción dominan la sociedad industrial para beneficio personal, extrayendo plusvalía. Y peor cosa con los degenerados banksters, que especulando multiplican el dinero papel fraude, siendo el colmo de la aberración crematista, radicando en ello la praxis poder, dominio del poderoso para su particular beneficio, puesto que lo primordial en el ejercicio del poder realizado desde la cúpula de la pirámide radica en apropiarse de la riqueza producida por los de abajo, provocando con ello la pobreza de los trabajadores, siendo que el propósito principal de los regidores es su bien particular. Es el interés particular el que suele privar en los regímenes estatales, volviéndolos ahora comparsas de los capitalistas. Que históricamente hablando el gobierno, dominio, suele ser de los pocos, por tanto trátese de diversas agrupaciones de oligarcas, ejerciendo el poder pudiendo emplear varias formas de gobierno, y cómo se ejerce el poder para acaparar y disfrutar de bienes materiales, ser rico, la oligarquía es a la vez una plutocracia, tornándose prácticamente imposible el dominio en viceversa, de los muchos pobres o los ricos, problema que preocupa a Aristóteles, puesto que los pobres en todos estos regímenes suelen ser la mayoría y como tales están bajo la égida de los pocos ricos. Pero tal estado puede alterarse en la democracia de velar los muchos pobres por su interés propio. Si bien tal caso es una anomalía, resultó posible en la democracia original, lo cual asustaba al aristocrático Aristóteles. El mismo Aristóteles no deja de reconocerlo, porque el hecho es que en todas partes los ricos son pocos y los pobres muchos. Lo que diferencia la democracia y la oligarquía entre sí es la pobreza de la riqueza. El problema que provoca el malestar social no radica en que los muchos pobres gobiernen, pues esto en realidad no ocurre, ni aún en la democracia. En realidad sucede que, como dijimos, que unos pocos y otros muchos, pues pocos viven en la abundancia, mientras que de la libertad participan todos.
Por estas causas, unos y otros se disputan el poder. Pero entonces esto es una oliplutocracia que suele predominar, cuando que los que tienen la riqueza son dueños y soberanos del régimen, que riqueza, poder, sojuzgación van de la mano, y en toda forma de gobierno, los pocos ricos suelen predominar sobre los muchos pobres. Platón, Aristóteles y Sócrates, los intelectuales más relevantes en el siglo IV, antes de nuestra era, reniegan de la democracia, en resultas de la experiencia histórica de la caída de la Atenas imperialista, precisamente a consecuencia del libertinaje político que tras la muerte de Pericles se adueña de la ciudad, cuando los demagogos, asusando a la muchedumbre, tomaron decisiones que condujeron a la catástrofe, siendo derrotados por los contingentes de la Alianza Peloponesia. Por ello Aristóteles distingue entre politeia, democracia positiva, de democracia, dominio desaforado de la mayoría. Pero incluso el gobierno de las mayorías no anula la concentración de la riqueza, ni el dominio poder de los pocos en permanente ventaja sobre la mayoría de pobres, así sean estos ciudadanos con derechos y pequeña propiedad. Aristóteles tiene a bien designar a la oligarquía y a la democracia como las formas de gobierno básico, pero no como formas que buscan el bien común, sino el beneficio de los poderosos. La monarquía encuentra su halo negativo en la tiranía. En los casos negativos predomina el interés particular y no el de la comunidad. Tan simple y sencillo como esto. La monarquía, aristocracia y politía son positivas porque buscan el bien común. Lo contrario es negativo. La esencia de la democracia positiva, más allá de Aristóteles, radica en que el ciudadano común, que por lo general es pobre, disponga de las principales magistraturas, gobernando para el bien de la comunidad, lo que por supuesto incluye el interés de los pobres, pero haciendo bajo un orden mesurado, pudiendo cuajar la fórmula adalid consejo-asamblea o aristocracia consejo-asamblea, a condición de que la convivencia del conjunto de la ciudadanía se equilibre regulada por el nomos, cual ley de la comuna, lo que fructificará en la instauración de un orden justo, solo factible en caso de una equidad económica, cuando que el problema mayúsculo en las sociedades con Estado, e incluso cuando regímenes democráticos dicen regir, es que puede haber democracia, pero esta no evita la perniciosa desigualdad económica, estigma nocivo y perpetuo del status quo en las naciones con Estado. Los pocos ambiciosos que conforman la oligarquía no dejan de estar presentes en las democracias. Así ocurrirá en la antigüedad, así ocurre en la era moderna, haciéndose tendencia secular que rebrota en la democracia representativa, en donde esta práctica insana, corrupción, conspiraciones, efectuadas por los ambiciosos, se perfeccionará adquiriendo dimensiones superlativas, acorde con la potencialidad que la sociedad industrial permite, cuya configuración consiste en que el poder detentado por la élite capitalista impone sus intereses empleando a la democracia representativa, cooptando a presidentes y parlamentarios, con lo que tras de la fachada de una democracia, en realidad se instaura una oligarquía críptica compuesta por potentados capitalistas. De manera tal que el gobierno de las naciones autodenominadas del mundo libre vienen siendo el de una pseudo-semidemocracia formalmente establecida, dividida en los ya clásicos tres poderes patentados por Montesquieu, con elecciones que se presumen libres para colocar funcionarios públicos que dicen representar a sus electores, tal y como acontece en los Estados Unidos, con sus elecciones por computadoras preprogramadas, su coerción a las minorías para que no voten y con el arribo a los cargos públicos de candidatos manoseados con dólares de los plutócratas, los que en muchos casos provienen de la puerta giratoria, es decir, fueron empleados en alguna gran empresa o pasarán a serlo al dejar la función pública. Democracia del dólar que en realidad permite el dominio capitalista, lo que en la dialéctica de la crisis implica un mayor predominio de los grupos de poder monopolistas, de corporaciones transnacionales e intereses de banksters, determinando un mayor sometimiento por sumisión de los tres poderes constitucionales, igual a la caquistocracia. Timocracia, descomposición del nomos. El griego es esencialmente ciudadano, y el ciudadano no acepta más dominación que la de un príncipe abstracto y público, plenamente inteligible, la ley, el nomos.
Lo sustantivo del caso radica en la degradación que se da en el régimen de los aristócratas al convertirse en oligarcas, implicando un proceso social de descomposición que corre yuxtapuesto al desarrollo de la praxis crematista. Tal es el origen y proceso que conduce a la crisis, en el caso de Atenas, a fines del siglo VII, principios del VI, antes de nuestra era. La categoría de un régimen timocrático, empleada por Platón, tan solo lo sugiere con su empleo único por este autor, la forma de gobierno que refiere la descomposición social que afectó a las poleis. Si el mando ideal tiene por arquetipo el gobierno del rey filósofo y o de los guardianes o dialécticos, en el plano histórico las poleis son posibles gracias a que la aristocracia frenó el impulso autocrático secular arcaico tendiente a la monarquía despótica u autoritaria, instaurando el nomos como instancia suprema del orden social, basado en la arete, valores primordiales a ser practicados en común por todos los ciudadanos en una politeia en la que predominen los principios y así la praxis virtud. Los valores. El valor originario podía ser propio del valeroso guerrero, amo y señor en su oikos, hombre recto y honrado, cuyo dominio territorial se le otorga o lo detenta por ser el hombre fuerte y protector de los campiranos que se cobijan en su oikos, hogar. De otra manera, la unidad irrompible de las gens fratrias que componen la gran tribu también ejerce la protección de sus miembros, haciendo de ellos, los varones, padres de familia, los potenciales ciudadanos detentadores de parcelas privadas de tierra, pero asimismo parcelas del conjunto común de la tribu, manteniendo a las tierras y a su producto, y por ende a los ciudadanos, libres de tributar a un gobierno central y haciendo posible la oikonomía. He aquí el marco adecuado para el surgimiento del ciudadano, propietario privado y hombre libre, por consiguiente, libre pensador, hacedor de las libres artes y de las ciencias inauguradas por la libertad, que contrasta con el dominio de las autocracias, teocracias y estratocracias arcaicas, con sus restricciones de dominio religioso, sometimiento de súbditos al palacio y al templo, ideología teocrática, sabiduría revelada por los dioses, reproducción, aceptación ecuménica. A diferencia de la atmósfera política que se respira en la polis, permite la libertad del ciudadano, quien como individuo, no sujeto a determinación existencial o dogmática del autócrata o del sacerdote, puede pensar y expresar su opinión personal, su obra teórica singular, libertad en la que aparece el individuo libre pensante, valorando la condición de ciudadano sometido al nomos y no a caprichos subjetivos en procura de un orden justo y normado. Pero ese orden emanado de los aristoi, con el efecto corrosivo del tiempo, el crecimiento material, las modificaciones políticas, la ambición de los nuevos ricos, el uso y abuso de la moneda, el arribo de agentes extranjeros, el empleo de nuevas técnicas y prácticas, nuevos oficios que permiten la acumulación de tierras y riquezas, van alterando las conductas en las sucesivas degeneraciones. Todo orden originario de principio perfecto y superior tiende a irse descomponiendo, y la aristocracia se convierte en timocracia, camino hacia la oligarquía, procesual a la estasis. La polis ideal queda para el cielo, o tal vez apareció en la Atenas de los míticos tiempos atlántides, la monarquía del rey filósofo y o la aristocracia de los guardianes, también conocidos por dialécticos, deben instaurar el modelo más cercano a lo perfecto acá en la tierra. Es el ideal, deber ser, a realizar el arquetipo, pero a partir de ello se viene la descomposición sucesiva, la idea. El ideal de Platón irá del arquetipo al proyecto de polis corregida, de la politeia, república, a las leyes, puesto que ante la decadencia política que persiste en Atenas desde la caída del imperio, el ateniense no deja de luchar por la instauración de una nueva polis, depurada de los defectos y de los errores históricos cometidos que produjeron la degeneración de Atenas y de Esparta, y por tanto eminentemente restringida a un orden severo y cerrado. La polis de las leyes tiende a enconcharse, protegiéndose de las influencias perniciosas externas, en lo que los agentes que provocan la transformación estén controlados. Pues Platón, como campeón que fue de la ideología tradicional e idética arquetípica, está por la inmovilidad social, dando cuenta de que para realizar el control requerido,
Hay que ponerle coto al oficio del mercadeo y en específico a la ambición de los comerciantes, manteniéndolos acotados, obligándolos a que cumplan la función básica de transporte y oferta para proveer las cosas indispensables, sin más. Utopía del aislamiento, por tanto propia de una remota isla, pero como asentamiento ni siquiera fuese un puerto para mantenerlo más aislado. Así imaginaba de preferencia en las utopías modernas, como un reino preservado del movimiento y al cambio que trae consigo, preferentemente el comercio.